Nadie le dio una oportunidad. Era pobre, era joven, y no tenía nada. La mamá de él lavaba platos ajenos para que su hijo pudiera soñar. El juez lo miró y se rió cuando lo vio entrar. Grave error. Pero ese niño, hijo del sacrificio y de la necesidad, estaba a punto de hacer historia y dejar a todos sin palabras. La sala del Tribunal Civil, Palacio de la Equidad, nunca había estado tan llena un día ordinario. Periodistas con grabadoras encendidas, vecinos que murmuraban entre ellos, funcionarios que revisaban papeles sin realmente leerlos. Y en el centro de todo ese ruido, sentado en una silla que parecía demasiado fría para todo lo que él cargaba, un muchacho con una pila de hojas sobre las rodillas que nadie se había molestado en mirar. Gabriel Solano. No llevaba traje. No tenía abogado de corbata cara a su lado. No llegó en carro, ni con escolta, ni con nadie que pudiera impresionar a la sala. Llegó como siempre llegaba a todos lados. Solo, en silencio, cargando más de lo que cualquiera podía ver. A su espalda, en la última fila del público, Elena Solano apretaba entre sus manos un rosario gastado. Sus dedos, ásperos de años fregando platos ajenos, temblaban apenas. No lloraba, todavía no. Pero sus ojos no se apartaban de la espalda de su hijo como si, con solo mirarlo, pudiera protegerlo de todo lo que estaba a punto de caer sobre él. Ella había madrugado más que nadie. Había cerrado su puesto en el mercado popular La Esperanza por primera vez en años. Había pedido prestado el pasaje y había llegado al tribunal con el corazón en la garganta y una sola oración en los labios. «Dios mío, cuida a mi hijo». El caso que enfrentaba Gabriel no era menor. Teknova Solutions, una de las corporaciones tecnológicas más poderosas de la región, lo acusaba de apropiación indebida de propiedad intelectual. En términos simples, decían que un joven sin recursos había robado un algoritmo que valía millones. La acusación parecía absurda, pero el sistema no siempre distingue entre lo absurdo y lo real. Y cuando una corporación con abogados costosos se sienta al frente de un muchacho sin nada, la balanza rara vez vacila sobre hacia qué lado inclinarse. El licenciado Rodrigo Fuentes, abogado principal de Teknova, entró a la sala con la seguridad de quien nunca ha perdido. Maletín de cuero sobre la mesa. Documentos perfectamente ordenados. Una sonrisa discreta que no era amabilidad, sino certeza. Él ya sabía cómo terminaría esto. Solo era cuestión de cumplir el procedimiento. Al lado de Gabriel, la doctora Patricia Vega, su defensora pública, revisaba sus notas con manos que no terminaban de calmarse. Tenía otros 4 casos ese mismo día. Conocía el expediente de Gabriel desde hacía poco tiempo. Y aunque algo en ese muchacho le generaba una inquietud que no sabía nombrar, el tiempo y los recursos no estaban de su lado. «Gabriel», le susurró, inclinándose hacia él, «cuando el juez te pregunte algo, responde solo lo que yo te indique. ¿Entendido?» El muchacho asintió. Pero sus ojos ya estaban fijos en otro punto de la sala. El juez Armando Peralta entró sin prisa. Décadas en ese estrado le habían dado una manera particular de moverse. Lenta, deliberada, como si el tiempo de todos los demás le perteneciera. Se acomodó en su silla, tomó el expediente, lo hojeó con expresión de quien ya conoce el desenlace, y finalmente levantó la vista. Sus ojos se detuvieron en Gabriel. Lo miró de arriba a abajo, al muchacho, a las hojas sobre sus rodillas, a la defensora pública con sus notas apresuradas, y algo en esa imagen le pareció, evidentemente, fuera de lugar. «¿Este es el acusado?», preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. «Sí, su señoría», respondió el secretario del tribunal. El juez Peralta dejó escapar un sonido que no era exactamente una risa, pero que tampoco era otra cosa. Algo entre el asombro y el desdén. «Bien», dijo, acomodándose los lentes. «Comencemos». El licenciado Fuentes se puso de pie con la fluidez de quien ha repetido ese movimiento miles de veces. «Su señoría, los hechos son claros. El algoritmo de optimización de datos que Teknova Solutions desarrolló y patentó fue utilizado de manera no autorizada. Tenemos registros, tenemos fechas, tenemos evidencia técnica. La parte acusada no cuenta con ninguna credencial académica, ninguna formación certificada, ningún respaldo institucional que justifique el desarrollo de una herramienta de esta complejidad». Hizo una pausa. Miró a Gabriel con esa sonrisa que no era amabilidad.
Lo que sí tenemos, continuó, es un joven que, según su propia declaración previa, afirma haber creado solo, sin ayuda, sin recursos y sin estudios formales, un sistema que nuestros mejores ingenieros tardaron años en desarrollar. Abrió las manos como quien presenta algo evidente. Su señoría, la lógica habla por sí sola. Algunas personas en la sala asintieron. Otras murmuraron. El juez anotó algo en su libreta. Gabriel no se movió, solo respiró. Fue entonces cuando la doctora Patricia se inclinó hacia el micrófono para presentar la defensa inicial. Palabras correctas, ordenadas, pero sin fuego, sin convicción. El tipo de defensa que se construye en 20 minutos entre caso y caso. Cuando terminó, el juez Peralta miró hacia la mesa de la defensa con esa expresión cansada de quien ya tomó su decisión antes de sentarse. ¿Tiene algo que agregar el acusado?, preguntó, más por protocolo que por genuino interés. Y aquí fue donde todo cambió. Gabriel Solano se puso de pie. No lo hizo rápido. No lo hizo con nerviosismo. Se puso de pie como quien ha practicado ese momento en silencio durante semanas, con sus hojas en la mano, con la espalda recta, con unos ojos que no parpadeaban. Sí, su señoría, dijo. Tengo algo que agregar. La voz le salió firme, clara, sorprendentemente clara para alguien de su edad, parado en un tribunal lleno de adultos que ya lo habían descartado. El juez Peralta lo miró, luego miró a Patricia, luego volvió a mirar al muchacho, y entonces sí, ahí sí, se rió. No fue una carcajada escandalosa, fue algo peor. Fue esa risa corta, contenida, de quien encuentra gracioso algo que no debería ser gracioso. La risa de quien mira a alguien y decide, en medio segundo, que no vale la pena tomarlo en serio. «Adelante», dijo el juez, recostándose en su silla con los brazos cruzados. Como quien dice, esto va a ser rápido. En la última fila, Elena Solano cerró los ojos un segundo. El rosario entre sus dedos. La oración entre sus labios. La señora Beatriz Campos, su vecina de toda la vida, estaba sentada a su lado. Tenía los ojos húmedos desde que había entrado al tribunal. Apretó el brazo de Elena sin decir una palabra, porque a veces el silencio dice más que cualquier consuelo. Beatriz sabía cosas que nadie en esa sala sabía todavía. Cosas que, en el momento correcto, cambiarían todo. Gabriel acomodó sus hojas sobre la mesa. Las ordenó con una calma que desconcertó incluso al licenciado Fuentes, que lo observaba desde el otro lado con una expresión que empezaba a perder, apenas, su seguridad de inicio. «Su señoría», comenzó Gabriel. «El licenciado Fuentes tiene razón en algo. Yo no tengo títulos. No fui a una universidad. No tengo certificados en la pared, ni cartas de recomendación de personas importantes». Hizo una pausa. «Lo que tengo es esto». Levantó el primer documento. Una hoja con fechas, con códigos, con registros que nadie, hasta ese momento, había pedido ver. Este es el registro original de desarrollo del algoritmo que Tecnova afirma que le pertenece. Fecha de creación, historial de modificaciones, versiones previas. Todo documentado, todo verificable. Sus ojos se movieron con calma hacia el juez. Y la fecha en este documento es anterior, su señoría. Anterior a la patente de Tecnova. Anterior a su existencia como empresa registrada. El murmullo que recorrió la sala fue diferente al de antes. Ya no era el murmullo del desdén, era el de la sorpresa. El licenciado Fuentes se irguió en su silla. Por primera vez, su maletín de cuero no parecía tan imponente. «Su señoría, esos documentos no han sido verificados por ninguna entidad», intervino. «Cualquiera puede construir una fecha digital. Esto no es evidencia válida». «Tiene razón», respondió Gabriel, sin alterarse. «Por eso no solo traje las fechas digitales». Levantó el segundo documento. «Este es un correo electrónico, enviado hace años, antes de que Tecnova existiera, desde mi cuenta personal al servidor del Colegio Técnico Horizonte, donde estudié. En ese correo está adjunto el algoritmo completo, con todos sus componentes». Miró al juez directamente. «Los servidores del colegio guardan copias de seguridad. El correo existe. La fecha no puede modificarse en un servidor institucional». El silencio que cayó sobre la sala fue de otro tipo. Era el silencio de cuando algo que parecía imposible empieza, de repente, a parecer muy posible. El juez Peralta ya no estaba recostado en su silla. Estaba inclinado hacia adelante, los lentes bajados sobre la nariz.
los ojos fijos en ese muchacho que, minutos antes, le había parecido poco más que un trámite. «¿Cómo obtuvo esos documentos?», preguntó. Y esta vez no había desdén en su voz. Había algo distinto. Algo que el licenciado Fuentes, desde su mesa, reconoció con una incomodidad que intentó disimular. «Los guardé, su señoría», respondió Gabriel. «Desde el principio supe que algún día los necesitaría». Elena Solano, en la última fila, abrió los ojos. No entendía todos los términos. No conocía los procedimientos. Pero entendió lo más importante. Su hijo estaba de pie. Su hijo no se había doblegado. Su hijo, ese muchacho que ella había visto crecer entre libros prestados y noches sin luz suficiente, estaba parado frente a un sistema que lo quería pequeño. Y no se veía pequeño. Se veía inmenso. Las lágrimas que había contenido desde la mañana finalmente comenzaron a caer, silenciosas, sin drama, como caen las lágrimas de las madres que han aprendido a llorar sin que nadie las vea. Pero lo que Gabriel tenía en esa sala era solo el comienzo, porque había cosas que aún no había dicho, nombres que aún no había mencionado, conexiones que nadie en ese tribunal imaginaba que existían. El licenciado Fuentes lo sabía, y por primera vez en muchos años, sintió que el piso bajo sus pies no era tan firme como creía. Don Hugo Serrano, el director del Colegio Técnico Horizonte, que había iniciado todo este proceso, estaba sentado entre el público con expresión rígida. Sus manos, sobre sus rodillas, no se movían, pero sus ojos sí. Sus ojos seguían cada papel que Gabriel levantaba con una atención que delataba algo más que simple curiosidad. Delataba miedo. Y en algún lugar de esa ciudad, sin que nadie en el tribunal lo supiera todavía, el ingeniero Carlos Mondragón miraba su teléfono, leía las noticias del caso, y tomaba una decisión que le había costado semanas de insomnio. Mañana iría al tribunal. Tenía cosas que decir. El tribunal entró en receso, pero el silencio que quedó en esa sala no era el silencio de la calma. Era el silencio de algo que acaba de romperse sin que nadie supiera todavía exactamente qué era. Las personas se miraban entre sí. Los periodistas revisaban sus grabaciones. El secretario del tribunal ordenaba papeles con movimientos más nerviosos de lo habitual. Y el licenciado Rodrigo Fuentes, parado junto a la ventana con su teléfono en la mano, hablaba en voz baja con alguien que claramente no quería que lo escucharan. «No es lo que esperábamos», murmuró, dándole la espalda a la sala. El muchacho trajo documentos. Sí, documentos reales. Necesito que verifiquen los servidores del colegio antes de que el juez lo ordene oficialmente. Hizo una pausa. Escuchó. «No me importa cómo. Hágalo». Colgó. Se acomodó el saco. Y cuando se giró, su expresión volvía a ser la de siempre. Controlada, impenetrable, segura. Pero sus ojos lo delataban. En el pasillo del tribunal, Elena Solano estaba sentada en una banca de madera con las manos entrelazadas sobre el regazo. La señora Beatriz Campos estaba a su lado, con una mano sobre el hombro de su amiga, sin soltarla. «Va bien, Elena. Va muy bien. No entiendo nada de lo que está pasando allá adentro», susurró Elena, con la voz quebrada. «Solo sé que mi hijo está solo frente a toda esa gente y yo no puedo hacer nada». «No está solo», dijo Beatriz con una firmeza que sorprendió incluso a Elena. «Nunca ha estado solo». Elena la miró. Había algo en el tono de su vecina que era diferente. Algo que llevaba semanas notando y que nunca había terminado de preguntarle directamente. «Beatriz, ¿hay algo que no me has dicho?» La mujer mayor abrió la boca. La cerró. Sus ojos se llenaron de algo que era mitad culpa, mitad alivio de que alguien por fin preguntara. «Hay cosas, Elena, cosas que guardo desde hace tiempo». Apretó su mano. «Pero no te las puedo decir aquí. Cuando esto termine, cuando Gabriel esté a salvo, lo entenderás todo. Te lo prometo». Elena no respondió. Solo asintió, con esa resignación silenciosa de las mujeres que han aprendido a esperar porque no les queda otra opción. Gabriel estaba en una pequeña sala de espera adjunta al tribunal. La doctora Patricia Vega entró con paso apresurado, cerró la puerta detrás de ella y lo miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación a partes iguales. «Gabriel, necesito que me expliques algo», dijo sentándose frente a él. «Esos documentos que presentaste, ¿por qué no me los mostraste antes? ¿Por qué no me preguntó?», respondió él sin rodeos. Patricia abrió la boca para responder algo y luego la cerró. «Tenía razón.
Ella había llegado al caso tarde, abrumada, con el tiempo justo para leer lo básico del expediente. Nunca le había preguntado a Gabriel si tenía evidencia propia. ¿Cuánto más tienes?, preguntó finalmente. Gabriel puso sobre la mesa una carpeta gruesa que había cargado todo el tiempo sin que nadie se fijara en ella. Suficiente para que el caso cambie completamente, dijo. Pero necesito que me deje hablar, no como el acusado al que hay que callar, como alguien que sabe lo que tiene en las manos. Patricia lo miró durante un momento largo. En todos sus años como defensora pública, había visto a personas de todas las edades sentarse frente a ella. Personas destruidas, personas furiosas, personas que ya habían tirado la toalla antes de entrar al tribunal. Pero no había visto muchas veces lo que veía ahora. Un joven que, en medio de la presión más grande de su vida, tenía más claridad que cualquier abogado de la sala. «De acuerdo», dijo. «Habla. Te escucho. Todo». Y Gabriel habló. Habló de los años que pasó en el Colegio Técnico Horizonte, sin que nadie terminara de entender lo que hacía. De cómo pasaba las tardes en el laboratorio de computación cuando todos los demás se habían ido, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era el único lugar donde el mundo tenía sentido para él. De cómo aprendió solo, con manuales prestados, con videos en computadoras lentas, con esa terquedad silenciosa que solo tienen quienes no tienen otra opción más que aprender. Habló del algoritmo, de cómo nació de una necesidad concreta. Su mamá perdía clientes en su puesto del mercado porque no podía predecir qué productos iban a escasear la siguiente semana. Gabriel quiso ayudarla. Empezó a construir un sistema simple, y lo simple se fue volviendo complejo, y lo complejo se fue volviendo extraordinario, sin que él mismo terminara de entender cuándo había cruzado esa línea. «¿Y don Hugo?», preguntó Patricia. «¿El director del colegio? ¿Cómo termina él involucrado en todo esto?». Gabriel respiró profundo. Él fue el primero en ver lo que yo había hecho. Entró al laboratorio una tarde, vio mis archivos en la pantalla y me preguntó qué era. Se lo expliqué. Y en ese momento, hizo una pausa. En ese momento me dijo que era algo increíble, que iba a ayudarme a presentarlo en una feria de innovación regional. ¿Y lo hizo? No. Semanas después me llamó a su oficina y me dijo que había revisado el proyecto con algunos contactos y que, técnicamente, como el desarrollo había ocurrido dentro de las instalaciones del colegio, la propiedad intelectual podría considerarse del colegio. Patricia frunció el ceño. «Eso no es correcto desde ningún punto legal. Tú no eras empleado. Eras estudiante». «Lo sé ahora», dijo Gabriel. En ese momento no lo sabía, y él lo sabía muy bien. El peso de esa frase se quedó flotando en la sala pequeña. Patricia escribía rápido. Sus notas ya no parecían las de alguien abrumado. Parecían las de alguien que empieza a ver el mapa completo de algo que era mucho más grande de lo que imaginaba. «Gabriel», dijo sin levantar la vista. «¿Sabes quién es el ingeniero Carlos Mondragón?» El muchacho parpadeó. «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque alguien con ese nombre solicitó esta mañana hablar con el tribunal como testigo externo. No viene de ninguna de las dos partes. Viene solo. En ese momento, al otro lado de la ciudad, el ingeniero Carlos Mondragón estacionaba su carro frente al Palacio de la Equidad. Se quedó un momento dentro del vehículo, las manos sobre el volante, los ojos fijos en la fachada del edificio, como si estuviera midiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había trabajado en Tecnova Solutions durante años. Había entrado con la ilusión de quien cree que el talento siempre es recompensado y que las grandes empresas existen para crear, no para apropiarse. Tardó tiempo en entender que no siempre era así. El día que descubrió lo del algoritmo de Gabriel, algo dentro de él no pudo quedarse quieto. Lo intentó. Se dijo a sí mismo que no era su problema, que tenía una familia que mantener, que el mundo de los negocios funcionaba así y que una persona sola no podía cambiar eso. Pero entonces, vio las noticias del tribunal, vio la foto de ese muchacho entrando solo al Palacio de la Equidad con una carpeta bajo el brazo. Leyó que su mamá vendía comida en un mercado para sostener la casa, y algo que había intentado enterrar durante todo ese tiempo, subió desde adentro con una fuerza que no pudo ignorar. Abrió la puerta del carro, respiró el aire de la mañana, y caminó hacia el edificio con el peso de una verdad que ya no estaba dispuesto a cargar solo. El receso terminó.
La sala volvió a llenarse con ese rumor colectivo de gente que siente que algo importante está a punto de pasar. El juez Peralta entró y se acomodó en su lugar con la misma lentitud de siempre, pero algo en su manera de revisar los papeles era diferente. Más cuidadoso, más atento. La risa de antes ya no estaba en su rostro. Antes de continuar, anunció el secretario, el tribunal ha recibido una solicitud de declaración de un testigo externo no contemplado en el expediente original. El tribunal debe decidir si acepta o rechaza esta solicitud. El licenciado Fuentes se puso de pie de inmediato. Su señoría, la defensa no puede introducir testigos de último momento sin notificación previa. Solicitamos que se rechace cualquier declaración externa no contemplada desde el inicio. Con todo respeto, intervino Patricia Vega, con una firmeza nueva en su voz. La solicitud no viene de la defensa. El testigo se presentó de manera independiente. El tribunal tiene la facultad de escuchar testimonios que considere relevantes para la búsqueda de la verdad. El juez Peralta miró a uno, miró al otro, luego miró sus papeles. El tribunal acepta la solicitud. El testigo será escuchado. Levantó la vista hacia la sala. Que pase el ingeniero Carlos Mondragón. Lo que pasó en los siguientes segundos, nadie lo olvidaría. Don Hugo Serrano, el director del colegio Horizonte, que había estado sentado entre el público con expresión rígida durante toda la mañana, se puso de pie de golpe. No para hablar, no para protestar. Se puso de pie como se pone alguien cuando el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda controlarlo. Y en ese movimiento involuntario, en ese segundo de pánico mal disimulado, varias personas en la sala entendieron algo que los papeles todavía no habían dicho. Don Hugo conocía a ese ingeniero. Y el ingeniero sabía cosas que don Hugo necesitaba desesperadamente que no salieran a la luz. Carlos Mondragón entró a la sala con paso firme pero con el rostro de quien carga algo pesado. No era un hombre que disfrutara los reflectores. Se notaba en cómo evitaba mirar hacia las cámaras, en cómo se sentó frente al micrófono con los hombros ligeramente caídos, como preparándose para algo que dolería, pero que era necesario. ¿Jura decir la verdad en todo cuanto se le pregunte?, preguntó el secretario. Sí, respondió Mondragón. Lo juro. El juez Peralta lo observó por un momento. Puede comenzar. Mondragón acomodó las manos sobre la mesa. Respiró. Trabajé en Teknova Solutions durante varios años como ingeniero de desarrollo. Formé parte del equipo que, según la empresa, creó el algoritmo que hoy está en disputa. Hizo una pausa que la sala entera sintió. Y puedo decirles, bajo juramento, que ese algoritmo no nació en las oficinas de Teknova. El murmullo que estalló fue inmediato. El juez Peralta golpeó su mazo una vez. Orden. Fuentes ya estaba de pie. Su señoría, esto es completamente irregular. Este individuo es un exempleado con posibles conflictos personales contra la empresa. Su testimonio no puede... Siéntese, licenciado, dijo el juez Peralta con una voz que no admitía discusión. El testigo tiene la palabra. Fuentes se sentó, despacio, con la mandíbula apretada. Mondragón continuó. Semanas antes de que Teknova registrara la patente, recibimos en el departamento técnico un documento. Llegó a través del director de vinculación institucional de la empresa, que tenía relación directa con varios colegios técnicos de la región. El documento era una propuesta de algoritmo, completa, funcional, extraordinariamente bien construida para venir de donde venía. Se detuvo. Miró hacia donde estaba Gabriel. Nunca dijeron de quién era. Nos dijeron que era un desarrollo sin propietario claro y que la empresa tenía derecho de incorporarlo. Yo pregunté. Me dijeron que no preguntara. En la última fila, Elena Solano tenía la mano de Beatriz entre las suyas. Beatriz tenía los ojos cerrados, como quien escucha confirmarse algo que sabía desde hace tiempo y que duele igual aunque no sea una sorpresa. Gabriel escuchaba cada palabra de Mondragón sin moverse. Por fuera, estaba quieto, controlado, con esa calma que había aprendido de años de resolver problemas solo, sin que nadie viera el esfuerzo que costaba. Por dentro, era otra cosa. Por dentro estaba ese muchacho que había pasado noches enteras frente a una pantalla, que había llenado cuadernos con fórmulas que nadie más entendía, que había soñado con que algún día su trabajo serviría para algo real. Ese muchacho que nunca imaginó que su sueño más grande sería usado como arma en su contra. Pero también estaba algo más.
Estaba la certeza de que aún no había dicho todo lo que tenía que decir. Porque lo que Mondragón acababa de revelar era importante. Era necesario. Pero no era el golpe final. El golpe final estaba en la carpeta que todavía tenía cerrada sobre la mesa. Y el momento de abrirla todavía no había llegado. El ingeniero Carlos Mondragón tenía las manos sobre la mesa del testigo y la mirada fija en un punto que no era el juez, ni los abogados, ni las cámaras. Era Gabriel. Lo miraba como quien mira a alguien a quien le debe algo. No dinero, no favores. Algo más difícil de devolver que cualquiera de esas cosas. Continúe, indicó el juez Peralta. Mondragón respiró hondo. Cuando ese documento llegó al departamento técnico de Tecnova, lo primero que pensé fue que alguien muy talentoso lo había construido. No era el trabajo de un equipo grande con recursos. Era el trabajo de alguien que piensa diferente, que resuelve problemas desde un lugar que la mayoría de los ingenieros con título universitario no alcanza porque nadie les enseñó a pensar así, solo a repetir. Hizo una pausa breve. Pregunté de dónde venía. Me dijeron que era material recogido de fuentes abiertas de instituciones educativas. Esa fue la frase exacta. Fuentes abiertas. Como si tomar el trabajo de alguien sin nombre ni permiso fuera simplemente recoger algo que estaba en el suelo. En la mesa de la corporación, el licenciado Fuentes escribía en su libreta con movimientos rápidos y controlados. Pero la vena en su cuello contaba otra historia. ¿Usted intentó averiguar más?, preguntó el juez Peralta. Lo intenté. Y me dijeron muy claramente que si seguía preguntando, mi contrato no se renovaría. Mondragón levantó la vista hacia el juez. Tenía una familia, una hija pequeña. Callé. Y eso, su voz bajó apenas un tono, es lo que no me ha dejado dormir desde entonces. Fue en ese instante cuando Gabriel hizo algo que nadie esperaba. Levantó la mano. No era el gesto de alguien que interrumpe. Era el gesto tranquilo, casi escolar, de quien quiere participar en una conversación que le pertenece. El juez Peralta lo miró con una expresión que ya no contenía ni rastro de aquella risa del comienzo. Asintió. Tiene la palabra. Gabriel se puso de pie. Ingeniero Mondragón, dijo con la voz firme pero sin dureza. ¿Usted recuerda el nombre del archivo que llegó al departamento técnico? Mondragón parpadeó. Era evidente que no esperaba la pregunta. Era un nombre técnico, una combinación de letras y números, si no recuerdo mal. ¿Empezaba con las letras GS-01? El silencio que cayó fue tan nítido que se podía escuchar el sonido de una silla moviéndose 3 filas atrás. Mondragón abrió los ojos. Sí, dijo despacio. Así era. Gabriel abrió su carpeta. Sacó una hoja y la sostuvo en alto. GS-01. Esas son mis iniciales. Gabriel Solano. Y el número 1, porque fue el primer proyecto que consideré terminado. Ese nombre de archivo está registrado en el servidor del Colegio Técnico Horizonte, desde antes de que Tecnova Solutions existiera como empresa registrada. Miró hacia el juez. El archivo no fue tomado de fuentes abiertas, su señoría. Fue tomado de un servidor institucional privado al que alguien tuvo acceso sin autorización. El murmullo en la sala fue inmediato. El juez Peralta golpeó el mazo una vez. Solo una, pero con una contundencia diferente a las anteriores. Orden. Luego miró a Gabriel con una expresión que costaba trabajo descifrar. ¿Cómo sabe usted que alguien accedió sin autorización? Porque el servidor del colegio registra cada acceso. Fecha, hora, credencial utilizada. Gabriel sacó otra hoja. Y en esos registros aparece un acceso externo, realizado desde fuera de las instalaciones, usando credenciales que no pertenecían a ningún estudiante ni a ningún maestro. Dejó la hoja sobre la mesa con esa calma que desarmaba más que cualquier grito. Pertenecían al director, a don Hugo Serrano. Lo que pasó en los siguientes segundos fue algo que los periodistas presentes describirían de maneras distintas, pero todos coincidirían en un detalle. Don Hugo Serrano se puso de pie tan abruptamente que la silla detrás de él hizo un ruido seco contra el piso de mármol. «¡Eso es falso!». Su voz salió más alto de lo que probablemente quería. «Yo nunca». «¡Orden!». El mazo del juez cayó con fuerza esta vez. «Siéntese, señor. Está en un tribunal». Don Hugo se sentó, o más bien, se dejó caer. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos, que antes estaban inmóviles sobre las rodillas, ahora temblaban de una manera que no podía disimular. Desde la última fila,
Elena Solano lo miraba, y por primera vez en toda la mañana, no era una mirada de angustia, era una mirada de comprensión, de esas que duelen porque llegan tarde, cuando ya el daño está hecho. «Dios mío», susurró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. «Fue él. Desde el principio fue él». Beatriz apretó su mano con fuerza. «Elena, fue él, Beatriz». Las lágrimas que Elena había contenido durante horas comenzaron a caer sin permiso, sin drama, sin que ella pudiera hacer nada para detenerlas. «Mi hijo pasó meses pensando que había hecho algo malo, meses cargando con algo que no era suyo. Y fue ese hombre que se sentaba en su oficina mientras mi niño limpiaba las computadoras del laboratorio porque eso era lo único que podía hacer para que lo dejaran quedarse más tiempo adentro». La voz se le quebró en la última palabra. «Mi niño». 2 palabras que contenían todo. Todos los años. Todos los sacrificios. Todas las madrugadas vendiendo en el mercado. Todas las noches en que había apagado su propia luz para que la de Gabriel pudiera seguir encendida. La doctora Patricia Vega solicitó un receso de 15 minutos. El juez Peralta lo concedió sin discusión. Era evidente que necesitaba tiempo para procesar la dirección que había tomado un caso que, horas antes, parecía un trámite. En el pasillo, Patricia encontró a Gabriel junto a la ventana. Miraba hacia afuera, hacia la calle donde la vida seguía con su ritmo normal, ajena a todo lo que estaba ocurriendo dentro de ese edificio. «Gabriel», dijo Patricia acercándose, «lo que acaba de hacer ahí adentro fue extraordinario, pero necesito que me digas algo importante». Él la miró. «¿Hay algo más en esa carpeta que yo todavía no sé?» Gabriel tardó un momento en responder. «Sí. ¿Cuánto más?» «Lo suficiente para que esto no termine solo en la libertad de mi caso», dijo. «Lo suficiente para que nadie más pueda hacerle esto a otra persona». Patricia lo observó durante un segundo largo. Luego asintió, despacio, con el gesto de quien acaba de entender que el caso que tiene entre manos es más grande de lo que cualquier expediente podía anticipar. «Entonces, necesito que confíes en mí», dijo. «No como el muchacho que llegó solo esta mañana, como alguien que tiene un equipo». Gabriel la miró, y algo en su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente. «De acuerdo», respondió. Fue en ese pasillo donde Elena encontró a su hijo. No lo buscó con palabras. Caminó hacia él con esa certeza silenciosa de las madres que encuentran a sus hijos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Cuando llegó a su lado, no dijo nada durante un momento. Solo lo miró. Gabriel tenía los ojos brillantes pero contenidos, como siempre, como desde pequeño, cuando aprendió que el mundo no le daría el lujo de derrumbarse. «Mijo», dijo Elena, con la voz todavía rota pero con los ojos llenos de algo que era más fuerte que el dolor. «¿Por qué no me dijiste todo esto antes?» «Porque ya cargabas demasiado, mamá», respondió él, y en esas 5 palabras había años enteros de cosas no dichas. «Yo no quería ser una carga más». Elena levantó una mano y la puso sobre la mejilla de su hijo. Un gesto pequeño, sencillo, del tipo que no necesita traducción en ningún idioma. «Escúchame bien», dijo. «Tú nunca has sido una carga. Tú eres la razón por la que los pies me siguen llevando hacia adelante aunque estén cansados. Tú eres por qué todo lo demás valió la pena. ¿Me entiendes?» Gabriel cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no los tenía secos. No lloraba, pero estaba en ese filo delgado donde llorar o no llorar ya no depende de la voluntad, sino de lo que viene después. Y lo que venía después todavía no había llegado. «Queda mucho por hacer, mamá», dijo. «Todavía no terminamos». «Lo sé, mijo». Elena bajó la mano, pero no se alejó. «Y voy a estar en esa última fila hasta que termines. Como siempre». El receso terminó. La sala volvió a llenarse con esa energía particular que tienen los lugares donde algo importante está a punto de decidirse. Los periodistas ya no conversaban entre ellos. Estaban concentrados, las grabadoras encendidas, los ojos al frente. El licenciado Rodrigo Fuentes entró a la sala con el mismo maletín, el mismo saco, la misma postura de siempre. Pero algo había cambiado. Era difícil de nombrar. No era su ropa ni su manera de caminar. Era algo en la forma en que sus ojos recorrían la sala antes de sentarse, como si estuviera contando salidas. Lo que Fuentes no sabía era que, durante el receso, el asistente del juez Peralta
Había recibido una comunicación del departamento técnico del tribunal. Alguien había intentado acceder remotamente a los servidores del Colegio Técnico Horizonte en las últimas horas. El intento había sido bloqueado automáticamente por el sistema de seguridad, y la dirección desde donde se había realizado ese intento pertenecía a una red corporativa registrada a nombre de Technova Solutions. El juez tenía esa información sobre su escritorio. Todavía no la había mencionado. «Se reanuda la audiencia», anunció el secretario. El juez Peralta tomó el documento que tenía frente a él. Lo leyó una vez más. Luego levantó la vista hacia el licenciado Fuentes con una calma que era más intimidante que cualquier tono elevado. «Licenciado, durante el receso, este tribunal recibió una notificación del Sistema de Seguridad Digital del Colegio Técnico Horizonte». Hizo una pausa deliberada. «¿Tiene usted o su cliente alguna explicación sobre un intento de acceso remoto a los servidores de dicha institución, realizado desde una red corporativa registrada a nombre de Technova Solutions en las últimas 3 horas?» El silencio que siguió fue absoluto. Fuentes no parpadeó, pero tardó medio segundo más de lo normal en responder, y ese medio segundo lo vio todo el mundo. «Su señoría, no tengo información sobre ningún acceso de ese tipo. Podría tratarse de un error técnico o de una confusión en la identificación de la red». «Podría», respondió el juez, con un tono que no decía que lo creía. «Este tribunal ordenará una investigación al respecto». Luego cerró la carpeta frente a él. «Y mientras esa investigación se realiza, quiero que quede claro que cualquier intento de alterar, borrar o modificar evidencia digital relacionada con este caso será tratado con toda la severidad que la ley permite». Sus ojos no se apartaron de Fuentes mientras decía eso. Fuentes asintió. Correcto, profesional, impenetrable por fuera. Pero sus dedos, bajo la mesa, habían soltado el bolígrafo que llevaba en la mano desde el inicio de la audiencia. Gabriel observaba todo desde su lugar, no con satisfacción, no con triunfo, con algo más parecido a esa tristeza tranquila de quien entiende que el problema nunca fue solo su caso, que lo que estaba saliendo a la luz en esa sala era más antiguo que él, más grande que él, y que había afectado a personas que nunca tendrían la oportunidad de estar en un tribunal para contarlo. Pensó en las noches en el laboratorio del colegio, en las veces que don Hugo había pasado por la puerta y lo había mirado trabajar con esa expresión que él interpretó, durante mucho tiempo, como respeto. Ahora entendía que no era respeto, era cálculo, y ese entendimiento no le generaba rabia. Le generaba algo más difícil de cargar, la certeza de que el mundo a veces lastima precisamente desde los lugares donde uno espera protección, pero también le generaba algo más, determinación, porque en esa carpeta que todavía tenía parcialmente cerrada sobre la mesa, había algo que nadie en esa sala sabía todavía. Algo que Beatriz Campos, su vecina, la maestra jubilada que había estado al lado de su madre toda la mañana, le había entregado semanas atrás con las manos temblorosas y los ojos húmedos. Un sobre, con documentos que cambiaban no solo su caso, que cambiaban todo. Había un momento, en las horas más oscuras de las noches que pasó estudiando solo en el laboratorio del Colegio Horizonte, en que Gabriel se preguntaba si valía la pena, no el esfuerzo. Nunca dudó del esfuerzo. Se preguntaba si el mundo era el tipo de lugar donde el esfuerzo de alguien como él podía importar. Donde un muchacho sin apellido influyente, sin dinero, sin nadie que abriera puertas desde adentro, podía construir algo que de verdad cambiara algo. Esa pregunta nunca tuvo respuesta en esas noches, pero estaba a punto de tenerla ahora. El juez Peralta ordenó que el ingeniero Mondragón permaneciera disponible para continuar su testimonio. Luego anunció que la siguiente intervención correspondía a la defensa. Patricia Vega se puso de pie, pero antes de hablar, se volvió hacia Gabriel con una mirada que era una pregunta. Gabriel asintió. Era el momento. Abrió la carpeta. Sacó el sobre que Beatriz le había entregado semanas atrás. No era un sobre nuevo. Era de esos que el tiempo vuelve amarillos en las esquinas, con la solapa doblada de haber sido abierto y cerrado más de una vez. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como quien deposita algo que sabe que pesa. «Su señoría», dijo Patricia. «La defensa solicita introducir como evidencia un documento entregado voluntariamente por la señora Beatriz Campos, maestra jubilada y testigo presencial de hechos directamente relacionados con este caso». Fuentes se irguió. «Su señoría,
No hay ninguna señora Campos en el listado de testigos aprobados por este tribunal, interrumpió el juez Peralta, con una voz que no levantaba el tono, pero que llenaba la sala. Tiene la facultad de incorporar evidencia sobreviniente cuando considera que es relevante para la búsqueda de la verdad. Una pausa. Continúe, doctora Vega. Solicitamos que la señora Beatriz Campos pase al estrado. Beatriz Campos caminó hacia el frente de la sala con esa lentitud digna de quien ha vivido mucho y ya no tiene miedo de que la vean. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco recogido con sencillez, con las manos de quien pasó décadas sosteniendo tizas y borradores, y, también, las manos de niños que el mundo todavía no sabía que eran extraordinarios. Cuando pasó junto a la fila donde estaba Elena, se detuvieron las miradas un segundo. Elena tenía los ojos brillantes. Beatriz le sostuvo la mirada con una expresión que decía, «Ya es hora». Se sentó frente al micrófono. Juró decir la verdad. Y respiró como quien lleva demasiado tiempo sin respirar hondo. «Señora Campos», comenzó Patricia, «¿cómo conoció a Gabriel Solano?» «Lo conocí cuando llegó al Colegio Técnico Horizonte. Yo ya estaba retirada de la docencia, pero seguía yendo al colegio algunas tardes como voluntaria. Su voz era serena, pausada. Desde el primer día noté algo diferente en él. No era el tipo de diferente que incomoda, era el tipo de diferente que ilumina. Se quedaba después de clases en el laboratorio cuando todos se habían ido. Un día me senté a su lado y le pregunté qué hacía. Me explicó lo que estaba construyendo. Y yo, que enseñé matemáticas durante décadas, entendí en 5 minutos que lo que ese muchacho tenía en la cabeza no se aprende en ninguna escuela. Nace. La sala escuchaba en silencio absoluto. «¿Qué hizo usted con esa información?», preguntó Patricia. Beatriz abrió las manos sobre la mesa. Lo que hace cualquier maestra cuando descubre un talento que el sistema no está viendo. Escribí una carta. Miró hacia Gabriel un momento. Una carta formal al Departamento de Innovación Educativa del Ministerio. Describí el proyecto de Gabriel con todo el detalle técnico que pude. Solicité que lo evaluaran para una beca nacional de talentos excepcionales. Un programa que existía precisamente para jóvenes como él, de contextos con pocos recursos pero con capacidades extraordinarias. ¿Y qué pasó con esa carta? La expresión de Beatriz cambió. No se endureció. Se entristeció. Nunca llegó. Hizo una pausa. Meses después, seguí el proceso de manera independiente y descubrí que la solicitud había sido recibida en la dirección del colegio, como era el procedimiento, para que el director la avalara y la enviara oficialmente. Y nunca fue enviada. Don Hugo Serrano la recibió. La firmó como recibida. Y nunca la envió al ministerio. El silencio que siguió fue de otro tipo. No era el silencio de la sorpresa técnica, de los algoritmos y los servidores. Era el silencio de algo mucho más humano, de algo que toda persona en esa sala, independientemente de si entendía de tecnología o de leyes, podía sentir directamente en el pecho. Un hombre había visto a un muchacho pobre con un talento extraordinario, y en lugar de abrirle una puerta, la había cerrado. Elena Solano llevaba ambas manos sobre la boca. No lloraba. Era peor. Tenía esa expresión de quien entiende de golpe, en un solo segundo, el peso de todo lo que pudo haber sido y no fue, de todos los pasos que su hijo pudo haber dado antes, de todo el tiempo que se perdió mientras ella fregaba platos ajenos, creyendo que la única manera de ayudarlo era no dejar de trabajar. Había otra puerta. Y alguien la cerró con llave antes de que ella pudiera siquiera saber que existía. ¿Tiene usted prueba de que esa carta fue recibida por don Hugo Serrano?, preguntó Patricia. Sí. Beatriz señaló el sobre amarillo sobre la mesa. Guardé la copia con el sello de recibido firmado por él. Y guardé los correos donde solicité información al ministerio y donde me confirmaron que nunca recibieron ninguna solicitud a nombre de Gabriel Solano desde el Colegio Horizonte. Patricia tomó el sobre y lo entregó al secretario del tribunal. Solicitamos que esto sea incorporado como evidencia, su señoría. Aceptado, respondió el juez, y su voz tenía un peso diferente al de la mañana. Don Hugo Serrano ya no miraba al frente. Tenía los ojos fijos en el piso de mármol del tribunal con esa rigidez de quien sabe que ya no hay manera de reordenar las piezas a su favor. Su abogado, un hombre que había llegado discretamente durante el receso y que nadie había presentado formalmente,
Le susurraba algo al oído. Don Hugo negó con la cabeza apenas. Fue entonces cuando el juez Peralta hizo algo que cambió la dinámica de toda la sala. Se quitó los lentes. No para limpiarlos, no por cansancio, sino con ese gesto deliberado de quien necesita ver algo sin el filtro del protocolo. «Señor Serrano», dijo, «aunque usted está aquí como parte del público y no como parte formal del proceso, lo que acaba de presentarse en este tribunal lo involucra directamente. Le informo que tiene derecho a permanecer en silencio. También le informo que este tribunal evaluará si su participación en los hechos presentados amerita una investigación formal separada». Una pausa. «¿Tiene algo que decir?» Don Hugo levantó la vista. Por un momento, la sala entera contuvo la respiración. «Yo solo...» comenzó, con una voz que ya no tenía nada de la autoridad de director. «Yo pensé que era lo mejor para el colegio, que un proyecto así, desarrollado dentro de nuestras instalaciones, podía darnos visibilidad, recursos. Nunca pensé que llegaría a esto». «¿Nunca pensó?», dijo el juez, despacio, «¿en Gabriel Solano?». Don Hugo no respondió, y esa respuesta fue la más elocuente de todas. Gabriel lo escuchó todo desde su lugar sin moverse. Pero por dentro, algo se acomodaba en un lugar que había estado roto durante mucho tiempo. No era venganza lo que sentía. Era algo más extraño y más profundo. Era la confirmación de algo que siempre supo, pero que durante meses había dudado. Que no estaba equivocado. Que lo que construyó era real. Que su talento no era una ilusión que necesitaba la validación de nadie para existir. Pensó en su mamá. En las mañanas en que ella salía antes de que él se despertara. En el sonido de la puerta cerrándose con cuidado para no despertarlo. En cómo a veces llegaba a casa con los pies hinchados y aún así le preguntaba cómo le había ido, cómo iba el proyecto, si había comido. Ella nunca supo lo de la beca. Gabriel tampoco. Pero ahora sabían. Y ese saber dolía de una manera limpia. Como duele la verdad cuando llega tarde, pero llega completa. Patricia Vega solicitó la palabra. Su señoría, a la luz de lo presentado, la defensa solicita que se convoque al ingeniero Mondragón para una pregunta adicional. El juez asintió. Mondragón volvió al estrado. «Ingeniero», dijo Patricia, «usted mencionó antes que el documento llegó a Tecnova a través del director de vinculación institucional de la empresa. ¿Puede identificar a esa persona?». Mondragón respiró. Se llamaba Gerardo Serrano. La sala tardó exactamente 3 segundos en procesar ese apellido. «¿Tiene alguna relación con don Hugo Serrano?», preguntó Patricia, aunque su tono indicaba que ya sabía la respuesta. «Es su hermano menor», respondió Mondragón. «Gerardo Serrano era el enlace entre las instituciones educativas y Tecnova Solutions. Fue él quien llevó el documento al departamento técnico. Fue él quien usó la frase «fuentes abiertas» para justificar su origen. Y fue él quien, semanas después, presentó el algoritmo ante el consejo directivo como un desarrollo propio del equipo. El murmullo en la sala fue como el sonido de algo que se quiebra de manera inevitable. No era un accidente. No era una mala interpretación. Era un acuerdo. Entre 2 hermanos. A costa de un muchacho que nunca supo que su trabajo valía lo suficiente para que alguien lo traicionara así. El licenciado Fuentes solicitó la palabra de inmediato. Su señoría, mi cliente, Tecnova Solutions, no tenía conocimiento del vínculo familiar entre su exdirector de vinculación y el señor Hugo Serrano. De haber sabido... «¿Exdirector?», interrumpió el juez, con una ceja levantada. El señor Gerardo Serrano fue desvinculado de la empresa hace algunos meses por razones no relacionadas con este caso. «¿Cuándo exactamente?», preguntó el juez. Fuentes revisó sus papeles. Semanas antes de que se iniciara la acusación formal contra Gabriel Solano. El juez Peralta no dijo nada. Solo escribió algo en su libreta con movimientos lentos y precisos. Pero todos en la sala entendieron lo que ese silencio significaba. Tecnova había soltado a Gerardo Serrano en el momento exacto en que el caso se volvió un problema. Lo habían usado, y luego lo habían dejado solo. «Su señoría», dijo Patricia, «lo que este tribunal tiene ante sí ya no es únicamente una disputa de propiedad intelectual. Es la historia de un joven de origen humilde cuyo trabajo fue tomado sin su conocimiento, cuya oportunidad de acceder a una beca fue bloqueada deliberadamente y que hoy está aquí, sin recursos, sin apoyo institucional,
defendiendo con sus propias manos lo que siempre fue suyo. Se detuvo, miró hacia Gabriel. Y lo está haciendo mejor que cualquier abogado de esta sala. Fue en ese momento cuando algo ocurrió que nadie había planeado. Uno de los periodistas al fondo de la sala, un hombre que llevaba horas en silencio grabando todo, bajó su grabadora un segundo. Y aplaudió, solo una vez. Pero fue suficiente, porque detrás de él, otra persona aplaudió, y luego otra. Y antes de que el juez Peralta pudiera alzar el mazo, la sala entera estaba de pie con un sonido que no era euforia, sino algo más parecido al reconocimiento colectivo de una injusticia que todos, en algún momento de sus vidas, habían sentido de cerca. El juez golpeó el mazo 3 veces. Orden. Este es un tribunal, no un espectáculo. La sala se calmó, pero el aire había cambiado de manera irreversible. Elena Solano estaba de pie en la última fila, con las manos juntas frente al pecho y los ojos cerrados. No aplaudía. Oraba, con esa gratitud silenciosa y profunda de quien ha esperado tanto, que cuando la respuesta llega, no tiene forma de recibirla que no sea así. En silencio, con los ojos cerrados, dejando que el alivio entre despacio, porque el cuerpo no sabe cómo recibirlo de golpe. Gabriel miraba sus manos sobre la mesa. La carpeta todavía tenía papeles adentro, porque lo que acababa de revelarse era devastador. Era necesario, era justo, pero todavía no era suficiente, porque el algoritmo tenía una segunda parte, una extensión que Gabriel había desarrollado después de que le dijeron que su proyecto no era suyo. Una versión mejorada que había construido en silencio, en las noches, como respuesta a la injusticia que no podía nombrar todavía pero que sentía como un peso físico sobre los hombros. Esa versión no estaba en ningún servidor, no estaba en ningún correo, estaba únicamente en su cabeza. Y lo que podía hacer esa versión era algo que Teknova Solutions, con todos sus ingenieros y todos sus recursos, no había logrado todavía. Mañana lo demostraría, si el juez le daba la oportunidad. Esa noche, el Palacio de la Equidad quedó en silencio. Las luces del pasillo principal se apagaron una por una. Los periodistas se fueron con sus grabaciones llenas de material que ninguno de ellos había anticipado al llegar por la mañana. El secretario del tribunal cerró los expedientes con esa rutina mecánica de quien trabaja entre historias humanas todos los días y ha aprendido, por necesidad, a no llevarlas a casa. Pero había personas que no podían apagar lo que habían vivido dentro de esa sala con la misma facilidad. Elena Solano llegó a su departamento tarde. Era un espacio pequeño, con los años escritos en cada rincón. La mesa donde Gabriel había estudiado desde niño, marcada por el peso de cuadernos y la presión de lápices, que resolvían problemas que ella no entendía, pero que miraba con un orgullo que nunca supo bien cómo expresar. La ventana desde donde él miraba hacia afuera en las noches, con esa expresión de quien ve cosas que los demás no pueden ver todavía. Se sentó en la silla de la cocina sin encender la luz. Así, en la oscuridad, dejó salir todo lo que había contenido durante horas. No fue un llanto dramático. Fue ese llanto profundo y silencioso que solo aparece cuando el cuerpo ya no puede seguir siendo fuerte porque nadie lo está mirando. El llanto de las madres que sonríen de día y sueltan todo de noche, cuando la puerta está cerrada y el mundo no puede verlas. Lloró por los años, por los platos fregados, por las madrugadas, por la beca que nunca llegó, por todo lo que su hijo cargó solo sin decirle nada para no pesarle más. Y cuando terminó, respiró, se levantó, encendió la luz, puso agua a calentar, porque mañana había que seguir, y ella había aprendido, mucho antes de que Gabriel naciera, que las personas como ella no tienen el lujo de quedarse en el piso. Gabriel no durmió esa noche, no por angustia, por exactamente lo contrario. Tenía la mente encendida de esa manera particular que solo conocen quienes piensan en un idioma que no tiene palabras. El algoritmo completo giraba en su cabeza como siempre lo había hecho, pero ahora con una claridad nueva, como si el tribunal, la presión, la exposición de todo lo que había ocurrido, hubiera afinado algo que ya era preciso y lo hubiera vuelto perfecto. Escribía en un cuaderno, no código, notas, recordatorios de pasos que ya conocía de memoria, pero que quería tener en orden para el día siguiente, porque el día siguiente iba a ser diferente a todo lo anterior. Hasta ahora había demostrado que el trabajo era suyo.
Mañana iba a demostrar para qué servía ese trabajo en realidad. Y eso era algo que ni Tecnova, ni Don Hugo, ni nadie que hubiera intentado apropiarse de su creación había alcanzado a comprender verdaderamente. La mañana llegó con el tribunal más lleno que el día anterior. La historia se había filtrado durante la noche a través de los medios. No como un caso legal más, sino como lo que realmente era. La historia de un muchacho que se paró solo frente a un sistema que lo aplastaba y no se dobló. Las personas que no tenían nada que ver con el caso llegaron a ocupar los lugares del público. Afuera del edificio, un grupo de personas esperaba sin poder entrar, siguiendo la audiencia a través de los teléfonos. El juez Peralta entró a la sala, y por primera vez, su expresión al ver la multitud no fue de fastidio. Era otra cosa. Era la expresión de un hombre que entiende que lo que está ocurriendo frente a él es más grande que un expediente. «Se reanuda la audiencia», anunció el secretario. El juez organizó sus papeles con deliberación. Antes de continuar con los argumentos, este tribunal tiene 2 comunicaciones que hacer. Levantó la vista. Primera, basado en la evidencia del intento de acceso remoto a los servidores del Colegio Técnico Horizonte durante el receso de ayer. Este tribunal ha solicitado formalmente a las autoridades correspondientes el inicio de una investigación independiente sobre posible obstrucción de evidencia. Esa investigación involucrará a todas las partes cuyos sistemas digitales sean relevantes para determinar el origen de dicho intento. El licenciado Fuentes anotó algo en su libreta sin levantar la vista. Segunda comunicación. Este tribunal ha recibido esta mañana una solicitud de declaración voluntaria por parte del señor Hugo Serrano. Una pausa. El tribunal la acepta. El murmullo recorrió la sala como una corriente. Don Hugo se puso de pie desde el área del público. Caminó hacia el estrado del testigo con pasos que ya no tenían nada de la rigidez del día anterior. Era el caminar de alguien que ha pasado la noche entera peleando consigo mismo y ha llegado al amanecer con una decisión que duele pero que ya no puede postergarse. Se sentó, juró, y miró al juez con los ojos de quien ha ensayado lo que va a decir varias veces y aún así no sabe si las palabras van a salir bien. «Señor Serrano», dijo el juez Peralta, «tiene la palabra». Don Hugo respiró. «Todo lo que se presentó ayer en este tribunal es verdad. Nadie en la sala se movió. Cuando vi el proyecto de Gabriel por primera vez, entendí de inmediato que era algo extraordinario. Y mi primer pensamiento no fue protegerlo, fue aprovecharlo». Su voz no temblaba. Era peor. Era completamente plana, como quien ha vaciado todo el miedo y lo que queda es solo la verdad sin adorno. Mi hermano Gerardo llevaba tiempo buscando proyectos jóvenes que la empresa pudiera incorporar. Yo sabía lo que hacía. No era ignorancia, era una decisión. Gabriel lo escuchaba sin parpadear. «La carta de la señora Beatriz», continuó don Hugo. «La retuve porque si Gabriel recibía esa beca, el proyecto se volvía oficialmente suyo ante el ministerio. Y yo ya tenía un acuerdo con mi hermano». Bajó la vista un momento. «Pensé que era un negocio, que era algo que se hacía, que el muchacho era joven y que ya encontraría otra cosa». Una pausa larga. «Me equivoqué. Y cargué con eso cada día desde entonces». El silencio que siguió fue de los que no necesitan ser llenados. El juez Peralta lo dejó existir unos segundos antes de hablar. «Señor Serrano, su declaración voluntaria será considerada en el contexto de este caso y en cualquier proceso que se derive de él. Le informo que tiene derecho a representación legal para los pasos que siguen». Una pausa. «¿Tiene algo más que agregar?» Don Hugo levantó la vista. Miró directamente a Gabriel por primera vez desde que todo había comenzado. «Solo una cosa», dijo. «Lo que tú construiste, muchacho. Nadie debió haberte quitado eso. Nadie. No era un perdón que pedía. Era un reconocimiento. Y a veces el reconocimiento, aunque llegue tarde y aunque no alcance a reparar todo lo roto, es lo único que le queda a quien no puede devolver lo que tomó». Gabriel asintió. Apenas. Pero lo hizo. ¿Y Elena? Desde su lugar, cerró los ojos con una respiración lenta, que era parte alivio, y parte dolor, y parte de algo que todavía no tenía nombre. El licenciado Fuentes solicitó la palabra. Cuando se levantó, algo en su postura había cambiado. No era derrota exactamente. Era la postura calculada de quien está reorganizando su estrategia en tiempo real
evaluando cuánto puede ceder sin perder todo. Su señoría, Tecnova Solutions, desea hacer una declaración formal. Adelante. A la luz de los testimonios presentados, mi cliente reconoce que el proceso mediante el cual el algoritmo en cuestión fue incorporado a sus sistemas no cumplió con los estándares éticos que la empresa sostiene como valores fundamentales. Tecnova condena las acciones del exdirector de vinculación Gerardo Serrano y colaborará plenamente con cualquier investigación que este tribunal o las autoridades competentes determinen necesaria. Patricia Vega levantó una ceja. Era un movimiento clásico. Tecnova estaba soltando a Gerardo Serrano completamente, separándose del problema antes de que el problema los hundiera del todo. Era una maniobra legal, calculada, sin una pizca de genuinidad. Pero el juez Peralta no había llegado a donde estaba siendo ingenuo. Licenciado Fuentes, dijo, la colaboración de su cliente con las investigaciones es esperada y no opcional. Una pausa. Lo que este tribunal necesita determinar ahora es la restitución correspondiente al señor Gabriel Solano por el uso no autorizado de su trabajo. ¿Está su cliente en condiciones de discutir ese punto? Fuentes acomodó su corbata. Mi cliente está dispuesto a explorar una compensación razonable. No hablamos de compensación, interrumpió Patricia Vega poniéndose de pie. Hablamos de restitución. Son cosas distintas, su señoría. Una compensación es lo que se ofrece cuando el daño fue un accidente. Una restitución reconoce que hubo una apropiación indebida y que el propietario legítimo debe recuperar no solo un valor económico, sino el reconocimiento completo de su autoría. Estoy de acuerdo con la distinción, dijo el juez, sin dudar. El término correcto en este proceso es restitución. Continúe, doctora Vega. Fuentes se sentó con la mandíbula apretada. Pero antes de que Patricia pudiera continuar, Gabriel tomó el micrófono. Su señoría, con permiso. El juez asintió. Yo no estoy aquí por el dinero, dijo Gabriel. La sala se tensó de una manera diferente. Si solo fuera por el dinero, habría buscado un acuerdo desde el principio. Pero hay algo que Tecnova tiene en sus sistemas que va más allá de lo que presenté ayer. Respiró. El algoritmo original que me quitaron era solo la primera versión. Desde entonces, desarrollé una extensión. Una versión mejorada que resuelve un problema que la versión original no alcanzaba a resolver completamente. Se detuvo. Esa versión no está en ningún servidor. No está en ningún correo. No hay copia en ningún lugar porque nunca la escribí en ningún sistema al que alguien pudiera acceder. Tocó su sien con un dedo. Está aquí. Y lo que puede hacer es algo que el equipo de ingeniería de Tecnova, con todos sus recursos, todavía no ha logrado. El licenciado Fuentes lo miraba con una expresión que intentaba ser neutral, pero que tenía algo nuevo adentro. Interés, del tipo que no puede fingirse. ¿Qué propone usted?, preguntó el juez Peralta. Propongo demostrarlo. Aquí, frente al tribunal, frente a los ingenieros que quieran verificarlo. Si lo que digo es verdad, no hay discusión posible sobre quién es el autor de este trabajo. Y si no lo es, una pausa mínima, acepto las consecuencias. El ingeniero Mondragón, desde el área de testigos, se inclinó hacia adelante. Llevaba años en el mundo de la tecnología. Había visto presentaciones millonarias en salas de juntas con pantallas enormes y personas con trajes costosos explicando cosas que a veces no entendían del todo, pero nunca había visto algo así. Un muchacho, una mesa, sin pantalla, sin equipo, sin nada más que lo que llevaba adentro, ofreciéndose a demostrar en vivo lo que el mundo le había quitado. Su señoría, dijo Mondragón, tomando la palabra con la autorización del juez. Como perito técnico disponible en esta sala, puedo verificar la validez de cualquier demostración que el señor Solano realice. Conozco el algoritmo original con detalle. Podré determinar si lo que describe corresponde a un desarrollo genuino o no. El juez Peralta miró a Fuentes. ¿Objeción? Fuentes miró a Gabriel, luego a Mondragón, luego a sus papeles. La objeción que tenía preparada murió antes de salir, porque en ese momento el abogado calculó algo que ningún tribunal podía calcular por él. Si se oponía y Gabriel era capaz de hacer lo que decía, el daño sería irreparable. Si dejaba que lo demostrara y era verdad, al menos Tecnova podría reposicionarse como parte de una solución, y no solo como el problema. Sin objeción, dijo finalmente. El juez ordenó un receso técnico para preparar los equipos necesarios. En ese receso,
Patricia se acercó a Gabriel con una expresión que mezclaba admiración y una preocupación genuina. «Gabriel, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre», dijo él. «¿Estás completamente seguro de lo que acabas de prometer ahí adentro?» Gabriel la miró con esa calma que ya no sorprendía a Patricia, pero que todavía le generaba algo difícil de nombrar. Era la calma de alguien que no tiene certeza, porque alguien se la dio, sino porque la construyó él mismo, ladrillo por ladrillo, en noches que nadie vio. «Desde que tenía uso de razón», respondió. «Lo único que me ha fallado es el sistema. Nunca me ha fallado lo que sé». Patricia asintió despacio. Luego hizo algo que no estaba en ningún manual de procedimiento legal. Le extendió la mano. Gabriel la estrechó. En el pasillo, Elena esperaba con Beatriz. Cuando Gabriel salió durante el receso, su madre lo miró con esa pregunta silenciosa que las madres hacen sin palabras. Él le sonrió. Era la primera vez en todo el proceso que Gabriel sonreía. Y no era una sonrisa grande ni triunfal. Era pequeña, tranquila, del tipo que aparece cuando algo que estuvo roto durante mucho tiempo empieza a encontrar la forma de cerrarse. Elena no dijo nada, solo abrió los brazos. Y Gabriel, que tenía 19 años y había pasado 2 días sosteniéndose solo frente a lo más difícil de su vida, se dejó abrazar por su madre con esa entrega total que no tiene edad. Beatriz los miró desde lejos y se limpió los ojos sin disimulo, porque algunas cosas no necesitan explicación, solo necesitan ser vistas. Pero lo que nadie sabía todavía, ni Elena, ni Patricia, ni el propio Mondragón, era que la demostración que Gabriel estaba por hacer no era solo la prueba de un algoritmo, era la llave de algo mucho más grande, algo que, una vez demostrado, no solo resolvería su caso, abriría una conversación que llegaba mucho más lejos que esas paredes. Y el licenciado Fuentes, que había pasado el receso haciendo llamadas discretas desde el pasillo lateral, acababa de recibir una respuesta que lo hizo quedarse inmóvil frente a su teléfono durante varios segundos. Alguien muy importante quería estar presente para la demostración. Alguien que no formaba parte del caso. Alguien cuya presencia cambiaría el significado de todo lo que estaba a punto de ocurrir. El receso técnico tomó más tiempo del previsto. Los funcionarios del tribunal instalaban equipos con movimientos apresurados. Una computadora. Un proyector conectado a la pantalla principal de la sala. Cables que cruzaban el piso de mármol como ríos improvisados. Era una escena inusual en ese espacio construido para palabras y papeles, no para demostraciones de tecnología. Gabriel observaba todo desde su lugar con esa quietud que ya era su sello en esa sala. No ayudaba, no dirigía, solo miraba, calculando internamente lo que estaba a punto de hacer con la misma precisión con que había calculado cada paso de los días anteriores. Patricia Vega se acercó con una taza de agua. «Toma», dijo simplemente. Gabriel la aceptó. Bebió despacio. «¿Cuánto tiempo necesitas para la demostración?», preguntó Patricia en voz baja. 20 minutos, respondió él. Si el ingeniero Mondragón entiende lo que estoy construyendo, tal vez menos. Patricia asintió. Luego dudó un segundo. Gabriel, afuera hay alguien que llegó durante el receso. No es periodista, no es abogado. Hizo una pausa. Pidió hablar contigo antes de que reanude la audiencia. Dijo que venía del Fondo Nacional de Talentos Excepcionales. Gabriel dejó la taza sobre la mesa con cuidado, y por primera vez en 2 días, algo en su expresión cambió de una manera que no era control ni calma. Era reconocimiento. En la sala pequeña adjunta al tribunal, una mujer de cabello oscuro, entrecano y mirada directa esperaba de pie. No tenía el aire ansioso de quien llega tarde a algo importante. Tenía el aire de quien llegó exactamente cuando debía llegar. Gabriel Solano, dijo cuando él entró. Y su voz tenía el peso de alguien que ha pronunciado ese nombre muchas veces, en privado, antes de este momento. Doctora Irene Castellanos, respondió él. Ella parpadeó apenas. ¿Me conoces? Conozco su trabajo. Investigué el fondo cuando descubrí lo de la carta de la señora Beatriz. Una pausa. Usted es la directora desde hace muchos años. La doctora Castellanos lo miró durante un momento largo. Luego hizo algo inesperado. Se sentó, no con el gesto formal de una reunión institucional, con el gesto de quien necesita estar a la misma altura que la persona que tiene enfrente. Hace tiempo, comenzó, recibí un reporte interno.
Una solicitud que nunca llegó oficialmente, pero que alguien dentro del ministerio encontró archivada de manera incorrecta. Era la descripción de un proyecto desarrollado por un estudiante de un colegio técnico, sin nombre, sin datos completos, solo la descripción técnica del proyecto y una nota de una maestra que decía que era el talento más extraordinario que había visto en décadas. Gabriel no habló. Nunca pudimos identificar al estudiante porque el expediente estaba incompleto, pero la descripción del proyecto, Castellanos abrió una carpeta delgada y la puso sobre la mesa entre ambos. Coincide exactamente con el algoritmo que está en disputa en esta sala. Gabriel miró los papeles. Su propia creación, descrita con las palabras de Beatriz, archivada en una carpeta institucional durante años, sin que él supiera que existía. ¿Por qué viene ahora?, preguntó. Porque vi las noticias, y porque cuando vi tu nombre, busqué en nuestros archivos, y encontré esto. Señaló la carpeta. Gabriel, la beca que la señora Beatriz solicitó para ti no era una beca ordinaria. Era la beca completa del fondo. 4 años de formación universitaria, en la institución que eligieras, con todos los gastos cubiertos. Es la que otorgamos una vez cada varios años cuando encontramos un talento que justifica la inversión completa. El silencio que cayó entre los dos fue diferente a todos los silencios que había habido en ese tribunal. Era el silencio de una puerta que se abre, no la puerta que alguien cerró años atrás. Una nueva, más grande. Vine a decirte, continuó Castellanos con voz firme pero con los ojos brillantes, que esa beca sigue disponible, que el fondo tiene la facultad de otorgarla directamente, sin pasar por ninguna institución intermediaria, cuando las circunstancias lo justifican, y que lo que ha ocurrido en este tribunal durante 2 días justifica cualquier cosa. Gabriel abrió la boca, la cerró. Por primera vez desde que todo había comenzado, no tenía palabras. La audiencia se reanudó con la sala más tensa que nunca. El juez Peralta anunció que el tribunal había aceptado la presencia de la doctora Irene Castellanos como observadora institucional, con posibilidad de declaración si el proceso lo requería. Fuentes intentó objetar. El juez lo miró de una manera que hizo que la objeción muriera antes de terminar de formularse. Los equipos estaban listos. Gabriel se puso de pie. Caminó hacia la computadora instalada al centro de la sala con pasos que no tenían prisa pero que tampoco dudaban. El ingeniero Mondragón se ubicó a un costado, con una libreta en la mano y los ojos listos para verificar cada paso. «Su señoría», dijo Gabriel mirando al juez, «lo que voy a mostrar es la versión extendida del algoritmo original. La primera versión optimiza la predicción de escasez de productos en mercados locales. Eso es lo que Tecnova tiene en sus sistemas y lo que está en disputa». Hizo una pausa. La versión extendida hace algo diferente. Aplica el mismo principio de predicción, pero a sistemas de distribución de recursos en comunidades con acceso limitado. Agua, medicamentos, alimentos básicos. Puede anticipar necesidades con semanas de anticipación usando datos mínimos, sin requerir infraestructura tecnológica costosa. La sala procesó eso en silencio. En términos simples, continuó Gabriel, la primera versión ayuda a los mercados a no quedarse sin productos. La versión extendida ayuda a las comunidades a no quedarse sin lo que necesitan para sobrevivir. El murmullo que recorrió la sala no era de sorpresa técnica. Era de algo más profundo, más humano. Elena Solano, en la última fila, se llevó una mano al pecho sin darse cuenta. Gabriel comenzó a escribir. No despacio, no con la concentración performativa de quien quiere impresionar. Escribía como respira quien lleva años haciéndolo. Natural, fluido, sin pausas innecesarias. Los caracteres aparecían en la pantalla proyectada con una velocidad que hizo que varios periodistas dejaran de escribir en sus libretas para simplemente mirar. El ingeniero Mondragón observaba cada línea. Su libreta permanecía cerrada. No porque no necesitara tomar notas, sino porque lo que veía no requería anotaciones para entenderse. Era como ver a alguien tocar un instrumento que uno conoce y entender en los primeros compases que quien toca no aprendió de un manual, que algo así no se aprende. Nace. Pasaron 12 minutos. Gabriel se detuvo. «Está completo», dijo. El juez Peralta miró a Mondragón. «¿Ingeniero?» Mondragón se acercó a la pantalla. La examinó durante un momento, que a la sala entera se le hizo eterno. Sus dedos se movían levemente.
como si siguiera la lógica del código en el aire frente a él. Luego se giró hacia el juez, y su expresión era la de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver en ese lugar, en ese momento, en ningún momento de su carrera. «Su señoría», dijo, con una voz que por primera vez desde que había entrado al tribunal no tenía ningún peso encima, solo asombro limpio y genuino. «Lo que el señor Solano acaba de construir frente a nosotros es funcional, es verificable, y supera en eficiencia a cualquier versión que el equipo de Tecnova haya desarrollado». Una pausa. No hay ninguna duda posible sobre la autoría de este trabajo. Ninguna. Lo que pasó después ocurrió casi simultáneamente, como si el tribunal hubiera estado esperando esa frase para desencadenar todo lo que había estado conteniendo. El asistente del juez Peralta entró a la sala con paso rápido y se inclinó para susurrar algo al oído del secretario. El secretario se lo pasó al juez en una nota. El juez Peralta la leyó, y su expresión, que había recorrido un camino largo en 2 días, llegó a un lugar nuevo. Satisfacción. No la satisfacción del poder, la satisfacción de quien ve que la justicia, cuando funciona, puede funcionar de verdad. El tribunal recibe información de que el señor Gerardo Serrano se presentó esta mañana, de manera voluntaria, ante las autoridades correspondientes, anunció. Según la comunicación recibida, el señor Serrano entregó documentación adicional relacionada con este caso y solicitó colaborar con las investigaciones en curso. El murmullo en la sala fue inmediato. El licenciado Fuentes cerró su libreta, no para ordenar sus notas, para no tener que seguir fingiendo que escribía algo que no fuera la magnitud de lo que estaba perdiendo. Patricia Vega se puso de pie con la calma de quien ha esperado este momento desde el primer minuto. Su señoría, a la luz de todo lo presentado en estas audiencias, la defensa solicita formalmente el cierre de todos los cargos contra Gabriel Solano, la restitución completa de la autoría del algoritmo y sus versiones derivadas, y el inicio de las investigaciones correspondientes contra Tecnova Solutions y las personas naturales involucradas en la apropiación indebida. El juez Peralta miró a Fuentes. Licenciado, ¿desea su cliente hacer alguna declaración final? Fuentes se puso de pie, lentamente, con ese movimiento de quien carga algo que ya no puede sostener. Su señoría, Tecnova Solutions, no presentará argumentos adicionales en contra de las solicitudes de la defensa. Una pausa que le costó. La empresa está dispuesta a reconocer la autoría del señor Solano sobre el algoritmo y sus versiones, y a discutir los términos de restitución que el tribunal considere pertinentes. La sala estalló. No en aplausos esta vez, en algo más caótico, más vivo. Voces, movimiento, periodistas saliendo al pasillo con sus teléfonos. Personas que no se conocían entre sí hablando como si lo hicieran desde siempre. El juez Peralta golpeó el mazo. 1 vez, 2. Pero esta vez no era para imponer silencio. Era para marcar el momento. Para que quedara grabado en el sonido de esa sala el instante exacto en que algo que estuvo torcido empezó a enderezarse. Gabriel permanecía de pie junto a la computadora. No miraba la sala. No miraba a Fuentes. No miraba las cámaras. Miraba hacia la última fila, hacia su madre. Elena Solano estaba de pie. Las manos ya no sujetaban el rosario. Colgaba libre entre sus dedos porque las manos de Elena estaban ocupadas en otra cosa. Estaban sobre su propio rostro, cubriendo una expresión que llevaba años guardando y que en ese momento ya no había manera de contener. Lloraba, no como en los momentos anteriores. No ese llanto silencioso y contenido de quien aprendió a no hacer ruido. Lloraba con el cuerpo entero, con los hombros, con la respiración que se cortaba y volvía, con ese llanto de las personas que llevan demasiado tiempo siendo fuertes y que cuando la fuerza ya no es necesaria, no saben cómo apagarse. Beatriz tenía un brazo alrededor de sus hombros, y Beatriz también lloraba. Gabriel las miró durante un segundo que se extendió más allá del tiempo de ese tribunal. Y entonces ocurrió lo que había estado conteniendo durante 2 días enteros. Se le quebró la voz. No dijo nada. No había nada que decir en ese momento que las palabras pudieran sostener. Pero algo en su rostro, en ese muchacho que había entrado solo a esa sala y que había aguantado cada golpe con la calma de quien no tiene otra opción, se abrió. Sus ojos se llenaron. Y la primera lágrima que Gabriel Solano dejó caer en público no fue de tristeza. Fue de todo lo demás. De los años, de las noches,
de los cuadernos llenos, de su mamá saliendo antes del amanecer, de los libros prestados, de las computadoras lentas, de las puertas que se cerraron, de las manos que tomaron lo que era suyo sin siquiera mirarlo a los ojos, y de ese momento exacto en que todo eso había servido para algo. La doctora Castellanos, que observaba desde su lugar, bajó la vista un segundo, porque algunas cosas son demasiado verdaderas para mirarlas de frente sin que te toquen. El juez Peralta esperó. No pidió orden. No intervino. Dejó que la sala respirara ese momento con la dignidad que merecía. Cuando habló, su voz tenía algo que no había tenido en ningún momento de los 2 días anteriores. Humanidad. Gabriel Solano, dijo. Este tribunal le debe algo que ningún documento puede restituir completamente. Una disculpa. No solo por los cargos injustos que cargó, sino por la risa con que fue recibido el primer día que entró a esta sala. El silencio era absoluto. Me equivoqué. Y lo digo aquí, frente a todos, porque si hay algo que este proceso me ha enseñado, es que el talento no avisa de dónde viene, y que la dignidad de una persona no depende de lo que el sistema haya decidido sobre ella. Gabriel lo miró y asintió, igual que había asentido cuando don Hugo reconoció su error, con esa capacidad extraña y poderosa de recibir la verdad sin necesitar que llegue perfecta para aceptarla. Fue Patricia quien rompió ese momento cuando se acercó a Gabriel con algo en la mano. Era una tarjeta, la de la doctora Castellanos. Dice que cuando estés listo, susurró Patricia, cuando todo esto termine, quiere hablar contigo, que la beca sigue en pie, que el fondo está esperando. Gabriel tomó la tarjeta. La miró durante un segundo. Pensó en Beatriz escribiendo esa carta con sus manos de maestra. Pensó en don Hugo firmando el recibo y guardándola en un cajón. Pensó en todos los años que esa puerta estuvo cerrada sin que él supiera que existía. Y pensó en su mamá, en lo que significaría para ella verlo entrar a una universidad. No como empleado de limpieza, no como quien mira desde afuera, como quien pertenece. Se guardó la tarjeta en el bolsillo, con ese cuidado que se tiene con las cosas que importan. Afuera del Palacio de la Equidad, la ciudad seguía con su ritmo. Pero en esa sala, cuando la audiencia fue suspendida para que el juez redactara la resolución formal, ocurrió algo que ninguna cámara capturó porque ninguna estaba mirando hacia ese rincón. Elena caminó hacia su hijo, sin prisa, con esos pasos que las madres desarrollan a lo largo de años de caminar hacia sus hijos en los momentos que importan. Cuando llegó frente a él, no habló. Gabriel tampoco. Se abrazaron en el centro de esa sala que había sido campo de batalla, con el mismo abrazo del pasillo del día anterior pero distinto. Porque este no era el abrazo de quien se prepara para seguir peleando. Era el abrazo de quienes ya pelearon. Y ganaron. Elena lloraba contra el hombro de su hijo. Gabriel la sostenía con los brazos de alguien que al fin puede soltar lo que cargó demasiado tiempo solo. «Lo lograste, mijo», susurró Elena. «Lo lograste». «Lo logramos, mamá», respondió él con la voz todavía rota. «Tú nunca dejaste de creer. Eso fue lo que me sostuvo». Beatriz los miraba desde lejos con los ojos limpios ya de tanto llorar. La doctora Castellanos observaba en silencio. Mondragón tenía la vista fija en el piso, con esa expresión de quien siente que fue parte de algo que lo repara también a él. Y el juez Armando Peralta, antes de salir por la puerta lateral hacia su despacho, se detuvo un segundo. Los miró, a la madre y al hijo, y asintió despacio, con el gesto mínimo de quien no tiene palabras pero necesita que sepan que vio, que entendió. Que en ese momento en que había reído sin razón, el muchacho que tenía enfrente ya cargaba una verdad que ninguna carcajada podía tocar. Pero la historia no terminaba ahí, porque cuando Patricia revisó su teléfono al salir al pasillo, encontró un mensaje que le heló el aliento. Era del Departamento Legal del Ministerio de Innovación. No venían a felicitar a Gabriel. Venían a informar que la investigación sobre Teknova Solutions había revelado que el algoritmo de Gabriel no había sido usado solo en la región. Había sido vendido a 3 países diferentes. Y los contratos llevaban firmas que iban mucho más arriba que Gerardo Serrano o el licenciado Fuentes. Iban hasta el consejo directivo completo de Teknova Solutions. Patricia cerró el teléfono. Respiró. Y volvió a entrar a la sala donde Gabriel y Elena seguían abrazados, sin saber todavía
que lo que habían ganado hoy era solo el principio de algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Patricia entró a la sala con el teléfono en la mano y la noticia guardada en el pecho como una piedra. Miró a Gabriel. Miró a Elena. Los vio abrazados en el centro de esa sala, que había sido arena y trinchera durante 2 días. Los vio con esa paz frágil y merecida de quienes acaban de sobrevivir algo que no pidieron, y tomó una decisión que cualquier abogado experimentado habría cuestionado. Esperó. Les dio ese momento, completo, sin interrupciones, sin urgencia, porque lo que venía después iba a cambiar todo nuevamente. Y antes de que el mundo volviera a moverse, esas 2 personas merecían tener un instante que fuera solo suyo. Cuando Gabriel levantó la vista y encontró la expresión de Patricia, supo que algo más estaba pasando. «¿Qué es?», preguntó. Ella le mostró el mensaje del Ministerio de Innovación. Gabriel lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. Y entonces hizo algo que Patricia no esperaba. Cerró los ojos un segundo, respiró profundo, y cuando los abrió tenía esa claridad fría y precisa de quien ya no se sorprende de que el mundo pueda ser más injusto de lo que imaginaba. Pero tampoco se rinde ante eso. «¿3 países?», preguntó con voz tranquila. «3 países», confirmó Patricia. «Y las firmas suben hasta el consejo directivo completo de Tecnova». Elena escuchaba sin entender todos los términos, pero entendió lo suficiente. Apretó la mano de su hijo. «¿Eso es malo?», preguntó en voz baja. Gabriel la miró. «Para ellos», respondió. «Para nosotros es la verdad completa. Y la verdad completa siempre es mejor que la verdad a medias». El juez Peralta fue informado esa misma tarde. Convocó una sesión extraordinaria para el día siguiente. No era una audiencia ordinaria. Era el tipo de sesión que los tribunales reservan para cuando un caso deja de ser un caso y se convierte en algo que el sistema entero necesita mirar de frente. Esa noche, las noticias no hablaban de tecnología ni de algoritmos. Hablaban de Gabriel Solano, de un muchacho que entró solo a un tribunal con una carpeta y la verdad, y que no se dobló. Los medios reproducían el momento en que se puso de pie y habló por primera vez, cuando el juez había reído. Reproducían las palabras de Mondragón, reproducían el abrazo con su madre, y ese abrazo, esa imagen de Elena llorando contra el hombro de su hijo en el centro de una sala de tribunal, se convirtió en la imagen de la semana. De esas imágenes que la gente comparte sin decir nada, porque no hay palabras que añadan algo a lo que ya dice sola. En el pequeño departamento donde habían vivido siempre, Elena no miraba las noticias, preparaba la cena. Con esas manos que habían fregado platos ajenos durante años, esa noche preparaba algo sencillo, con lo que había. Y mientras lo hacía, canturreaba sin darse cuenta. Bajito. Como hacen las personas cuando algo que estuvo apretado por mucho tiempo empieza a aflojarse. Gabriel estaba en su cuarto, con el cuaderno, con la tarjeta de la doctora Castellanos sobre la mesa frente a él. La miraba, no con ansiedad, con esa gratitud tranquila de quien recibe algo que tardó demasiado en llegar, pero que llega completo. La sesión extraordinaria comenzó con el Palacio de la Equidad rodeado. No de periodistas solamente, de personas, vecinos, jóvenes con teléfonos, madres con hijos pequeños que no entendían del todo por qué estaban ahí, pero que sus mamás les decían que era importante ver esto. Adentro, la sala estaba diferente. El licenciado Fuentes había llegado acompañado de 3 abogados adicionales, señal suficiente de que Tecnova entendía que lo de ayer había sido solo la orilla de lo que venía. El juez Peralta entró con los mismos movimientos lentos de siempre, pero algo en sus ojos estaba diferente, más despierto, como si los 2 días anteriores le hubieran sacudido algo que llevaba años acomodado en un lugar cómodo. «Este tribunal ha revisado la información recibida del Ministerio de Innovación», comenzó sin preámbulos. «La evidencia presentada confirma que el algoritmo de propiedad del señor Gabriel Solano fue utilizado de manera no autorizada en contratos comerciales con entidades de 3 países. Dichos contratos generaron ingresos significativos para Tecnova Solutions durante un período extendido». Hizo una pausa. Lo que comenzó como una disputa de propiedad intelectual se ha convertido en un caso de apropiación y explotación comercial no autorizada a escala internacional. Este tribunal no tiene jurisdicción para resolver la totalidad de las implicaciones.
Sin embargo, sí tiene la autoridad y la responsabilidad de sentar las bases de lo que debe ocurrir. Miró a Fuentes directamente. ¿Tiene su cliente algo que decir antes de que este tribunal emita su resolución? El licenciado Fuentes se puso de pie. Esta vez no había en él nada del hombre que había llegado el primer día con su maletín de cuero y su certeza de quien nunca pierde. Era un abogado haciendo su trabajo en una situación que ya no tenía salida favorable. Y hasta en eso hay una dignidad, la de quien cumple hasta el final, aunque el final no sea el que esperaba. Su señoría, Tecnova Solutions, reconoce formalmente la autoría del señor Gabriel Solano sobre el algoritmo y todas sus versiones derivadas. La empresa acepta la responsabilidad por el uso no autorizado de dicho trabajo y está dispuesta a cooperar con todas las investigaciones que las autoridades nacionales e internacionales determinen necesarias. Una pausa. Adicionalmente, mi cliente propone como medida de restitución inmediata la transferencia total de los derechos del algoritmo al señor Solano, la entrega de un porcentaje de todos los ingresos generados por el uso de dicho algoritmo desde su incorporación a los sistemas de la empresa y un reconocimiento público formal de su autoría en todos los contratos donde el trabajo fue utilizado. La sala procesó eso en silencio. Patricia Vega escribía rápido. Gabriel miraba al frente con los ojos tranquilos de quien escucha confirmarse algo que siempre supo, pero que necesitaba que el mundo dijera en voz alta. El juez Peralta asintió. El tribunal acepta las medidas propuestas como punto de partida de la restitución, sujetas a verificación de montos y condiciones. Luego se dirigió directamente a Gabriel. Señor Solano, ¿desea usted hacer una declaración final ante este tribunal? Gabriel se puso de pie por última vez en esa sala. No cargaba papeles. No tenía carpeta. No necesitaba nada más que lo que siempre había tenido y que nadie había podido quitarle aunque lo intentaron. Lo que sabía. Lo que era. Su señoría, comenzó, con esa voz que ya toda la sala conocía. Clara, sin adorno innecesario. Del tipo que no busca impresionar porque tiene algo real que decir. Vine a este tribunal a defender lo que era mío. Y lo pude hacer. Hizo una pausa breve. Pero quiero ser honesto sobre algo. Yo no lo hice solo. Detrás de mí hay una mujer que fregó platos ajenos para que yo pudiera tener luz donde estudiar. Hay una maestra que creyó en mí cuando el sistema decidió que no valía la pena mirarme. Hay un ingeniero que tuvo miedo durante años y que un día decidió que el miedo ya no podía más que su conciencia. Miró hacia Mondragón un momento. Esos son los héroes reales de esta historia. Yo solo tuve la suerte de ser el que estaba de pie cuando la verdad llegó. La sala escuchaba con esa atención que ya no era de tribunal. Era de personas que reconocen cuando alguien dice algo verdadero. Lo que más me preocupa, continuó Gabriel, no es lo que me pasó a mí. Es que esto le pasa a muchos. Hay jóvenes con talento que nunca llegan a ningún tribunal porque no saben que tienen derecho a estar ahí, que aceptan que les digan que no pueden, que no saben, que no son suficientes. Y el mundo pierde todo lo que esos jóvenes habrían podido construir si alguien les hubiera abierto una puerta en lugar de cerrarla. Respiró. Si algo bueno puede salir de todo esto, espero que sea eso. Que alguien que está mirando esto desde afuera y que cree que su talento no cuenta porque no tiene certificado ni apellido, entienda que sí cuenta, que siempre contó. El juez Peralta tardó un momento en hablar. Cuando lo hizo, no usó el lenguaje formal de las resoluciones. Tiene razón, dijo simplemente. En todo, tomó el mazo. Este tribunal declara el cierre de todos los cargos contra Gabriel Solano con resultado de inocencia plena. Ordena la restitución completa de la autoría de su trabajo. Ordena el inicio de investigaciones formales contra Tecnova Solutions y sus directivos por apropiación y explotación no autorizada de propiedad intelectual. Y solicita formalmente a las autoridades correspondientes que el caso de la beca bloqueada sea investigado como parte de los procesos derivados. Levantó la vista una última vez hacia Gabriel. Que conste en el registro de este tribunal que el señor Gabriel Solano representó su caso con una inteligencia, una honestidad y una dignidad que pocas veces he visto en esta sala. Y he visto mucho. El mazo cayó. Lo que siguió no fue silencio. Fue todo lo contrario. La sala entera se puso de pie. No de a poco. No contagiada por alguien. De golpe. Como un solo cuerpo que lleva 2 días conteniendo algo y que en ese momento encuentra la salida.
El aplauso que llenó el Palacio de la Equidad salió por las ventanas y llegó a la calle, donde las personas afuera entendieron sin que nadie les dijera nada que algo importante acababa de terminar bien. Gabriel no levantó los brazos, no sonrió para las cámaras. Se giró hacia la última fila. Elena ya estaba de pie, con las manos sobre el pecho, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en esa oración que había repetido desde la mañana del primer día. Dios mío, cuida a mi hijo. Esta vez no era un ruego, era una gratitud. En el pasillo, cuando el caos de la sala comenzó a filtrarse hacia afuera, ocurrieron cosas pequeñas que nadie cubrió, pero que importaron más que cualquier titular. Mondragón esperaba junto a la ventana. Cuando Gabriel pasó, le extendió la mano. Gabriel la estrechó. Y en ese apretón de manos entre un muchacho que había perdido todo y un hombre que había tardado demasiado en hacer lo correcto, hubo un perdón que ninguno de los dos necesitó decir en voz alta. Beatriz Campos fue la última en salir de la sala. Caminó despacio, con esa dignidad tranquila de quien sabe que hizo lo que debía. Cuando llegó donde estaba Elena, no dijo nada, solo la abrazó. Y Elena la dejó. Porque hay personas que cargan contigo cuando el peso es demasiado. Y cuando el peso se va, lo que queda entre esas personas no necesita palabras. La doctora Castellanos encontró a Gabriel en el pasillo antes de que saliera al exterior. «Cuando quieras», dijo, señalando el bolsillo donde él había guardado su tarjeta. «Pronto», respondió él. Ella asintió. Y en su mirada había algo que iba más allá de lo institucional. Era el reconocimiento de alguien que lleva años buscando exactamente esto, y que sabe que cuando lo encuentra, no necesita decirlo con discursos. Afuera, el sol de esa tarde caía sobre el Palacio de la Equidad de una manera que hacía que el edificio viejo de piedra pareciera diferente, menos intimidante, más real. Gabriel salió con su madre a su lado y Beatriz detrás. Las cámaras estaban ahí, las preguntas también. Pero algo en la manera en que ese muchacho se detuvo en los escalones y respiró el aire de afuera hizo que todos callaran un segundo. Solo un segundo, suficiente para que Elena tomara la mano de su hijo, y para que Gabriel la apretara, sin decir nada, porque no había palabras para todo lo que esa mano contenía. Los años, los sacrificios, las madrugadas, los platos fregados, las noches sin luz suficiente, los sueños que ella guardó para él cuando él todavía no sabía que los tenía. Todo eso estaba en ese apretón de manos. Y todo eso, finalmente, había servido para algo. Semanas después, el caso de Teknova Solutions se convirtió en referencia jurídica nacional sobre propiedad intelectual. 3 directivos fueron investigados formalmente. Los contratos internacionales fueron revisados. Y el nombre de Gabriel Solano apareció por primera vez en documentos oficiales como lo que siempre había sido, el autor. Don Hugo Serrano enfrentó un proceso disciplinario que terminó con su separación definitiva del sistema educativo. No fue un final dramático, fue el final silencioso y justo de alguien que tomó decisiones equivocadas y tuvo que cargar con sus consecuencias. Gerardo Serrano colaboró con las investigaciones y su caso siguió los caminos legales correspondientes. El mundo no siempre da finales perfectos a quienes hicieron daño, pero a veces da algo más valioso, la obligación de enfrentar la verdad. El licenciado Fuentes siguió ejerciendo su profesión, pero hay casos que marcan a los abogados aunque no quieran. Este fue uno de ellos. El ingeniero Carlos Mondragón recibió una oferta de trabajo semanas después del juicio. No de una corporación grande, de un organismo independiente dedicado a identificar y proteger la propiedad intelectual de creadores jóvenes sin recursos. Aceptó sin dudarlo. Era exactamente el tipo de trabajo que debería haber estado haciendo desde el principio. Beatriz Campos recibió un reconocimiento formal del Ministerio de Educación por su labor de identificación de talentos excepcionales. Cuando los periodistas le preguntaron qué sentía al respecto, respondió con la sencillez de las personas que no necesitan reconocimiento para saber que hicieron lo correcto. Siento que debí haberlo hecho antes, pero más vale tarde que nunca. Elena Solano cerró su puesto en el mercado popular La Esperanza un tiempo después. No porque las cosas se hubieran resuelto de golpe, sino porque por primera vez en muchos años, el futuro no era algo que había que sobrevivir, era algo que se podía planear. El día que lo cerró, limpió cada rincón del puesto con la misma dedicación con que lo había atendido siempre. Dobló el toldo,
Guardó las cosas con cuidado, y antes de irse, se quedó un momento parada frente a él. Pensó en todos los amaneceres que había llegado ahí sola, en todos los clientes a quienes había servido con una sonrisa aunque los pies le dolieran, en todas las veces que había contado las monedas del día para saber si alcanzaba. «Gracias», dijo en voz baja, como se le agradece a un lugar que te sostuvo cuando no había otra opción. Y se fue, con la cabeza en alto y los pasos de quien ya no corre porque ya no hay nada de qué huir. Gabriel entró a la universidad meses después, con la beca completa del Fondo Nacional de Talentos Excepcionales, con su nombre en la lista de admitidos como cualquier otro estudiante, sin que nadie en ese pasillo supiera, al verlo pasar, que ese muchacho había enfrentado solo a un sistema entero y lo había hecho doblar. El primer día, antes de entrar al edificio, se detuvo, sacó el teléfono, le tomó una foto a la entrada, la fachada, el nombre de la institución en letras grandes sobre la piedra. Se la envió a su mamá con un solo mensaje. «Ya estoy adentro, mamá». Elena respondió en segundos, no con palabras, con un emoji de corazón, que valía más que cualquier discurso. Tiempo después, en una conferencia sobre innovación y talento joven, le preguntaron a Gabriel qué consejo les daría a los jóvenes que sienten que el sistema no los ve. Pensó un momento, y respondió con esa calma que nunca había perdido y que probablemente nunca perdería. Que el sistema no verlos no significa que no existan, que el talento no necesita permiso para ser real, que hay personas que van a intentar convencerlos de que lo que construyen no vale porque no viene del lugar correcto, con el papel correcto, con el apellido correcto, y que esas personas se equivocan, siempre se han equivocado. Hizo una pausa, y que si algún día están solos en una sala llena de gente que ya decidió que van a perder, recuerden que la verdad no necesita aliados para ser verdad. Solo necesita que alguien tenga el valor de decirla. Alguien en el público levantó la mano. ¿Y si uno tiene miedo? Gabriela asintió despacio. El miedo no desaparece. Aprendes a pararte aunque esté ahí. Una pausa mínima. Mi mamá hizo eso cada mañana durante años. Yo solo seguí su ejemplo. En algún lugar de la ciudad, Elena Solano escuchó esas palabras por la televisión. Se limpió los ojos. Sonrió y siguió con lo que estaba haciendo. Porque eso es lo que hacen las madres que aman de verdad. No esperan el reconocimiento. No necesitan que el mundo sepa lo que hicieron. Les basta con ver a sus hijos de pie, libres, brillando con esa luz que siempre estuvo ahí, que nunca nadie pudo apagar aunque lo intentaron, y que finalmente, después de todo, había iluminado mucho más que una sala de tribunal. Había iluminado el camino para todos los que vendrían después.